bíblica, donde hemos estado desarrollando los temas referentes a la palabra de Dios, porque estamos ya en este mes de la Biblia y es bien importante que vayamos estudiando acerca de ella, que vayamos viendo qué nos dice la iglesia acerca de la palabra de Dios, de la escritura. Ya tuvimos el primer día con Clara Macías y el padre Jesús García, que nos estuvieron compartiendo el primer tema. Después, el día de ayer, nos estuvieron acompañando el padre Christopher desde Alemania y Juan Pablo Becerra, que también estuvo en el programa fenomenal. Si alguno de ellos te lo has perdido, te invito a que puedas consultar la lista de reproducción de la Semana de la Biblia, ya sea en Facebook o en YouTube, y allí podrás ver cada uno de los programas que han pasado. Si te han gustado, por favor, ayúdanos a compartirlo. De hecho, en este momento te invito a que vayas compartiendo esa transmisión en tus redes sociales, ya sea en tu muro personal, en la página, en la fanpage de tu parroquia, en la que eres administrador. Vamos haciendo que la palabra de Dios resuene hasta los últimos rincones de las redes sociales. De esto se trata este tiempo. Es tiempo de anunciar la palabra y de hacer que siga corriendo. Y sin más preámbulo, quiero presentarles al padre Félix Guate. Padre, me dice si estoy pronunciando bien. Yo creo que no. Muy bien. Félix Cuate. Sí. El padre Félix es misionero javeriano, está en este momento en el seminario de los javerianos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, aunque él, pues ya había dicho, es de Camerún. De hecho, estábamos platicando hace un momento que seguramente si no hubiera esta contingencia, él ya estaría en su tierra. El Señor lo ha hecho permanecer en este lugar para también darnos la oportunidad de poder escuchar lo que tiene que transmitirnos acerca de las Sagradas Escrituras y pues también a todos los que somos feligreses de los javerianos poder ir también a escuchar cómo el Señor nos va hablando a través de su predicación. El padre Félix ha estado en misión en la Ciudad de México, también en Arandas, en Torreón y en este último tiempo en la ciudad de Guadalajara. Él tiene estudios de maestría en educación y bueno, se está preparando seguramente para la siguiente misión que Dios le tiene encomendada en su vida porque, Padre, tú has elegido ser misionero. Así es. Muchas gracias, Gaby. Y vamos a iniciar con un canto que me gusta acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos, Gaby. Perfecto. Muchas gracias, Padre, por ayudarnos a comenzar este día de estudio de la semana bíblica, pues también poniéndonos en la presencia del Señor, porque bien dice, ¿verdad? Que el que canta bien, ora dos veces. Padre, tú cantas Muy bien. Gracias. Bueno, pues Okay. el día de hoy vamos a estar caminando en el tema de en la escritura escuchamos a Dios. Y seguramente muchos de los que están el día de hoy conectados con nosotros a través de las redes sociales ya han comenzado un proceso de encuentro con Dios. Quizás hace muchos años, algunos otros hace un poco de tiempo, pero en definitiva, todo aquel que escucha la palabra, está escuchando a Dios mismo que le habla a su corazón. ¿No es así, Padre? Justamente porque en la Sagrada Escritura encontramos y descubrimos quién es Dios, qué hizo, qué quiere. Y sobre todo, vamos descubriendo cómo Dios ha hecho camino con su pueblo. En este mes de septiembre, mes dedicado a la Sagrada Escritura, recordamos también a San Jerónimo, cuando San Jerónimo, no solamente en la traducción que hizo de la Sagrada Escritura para que
fuera accesible a todo el pueblo, también vamos descubriendo que Él va dando orientación sobre quién ignora la Sagrada Escritura, ignora a Dios. Por lo tanto, conocer la Sagrada Escritura es conocer a Dios. Ajá. Entonces tenemos que Sí. lanzarnos a conocer las Sagradas Escrituras porque Mm. Cristo mismo se ha revelado, ¿no? Dios mismo se ha revelado delante del pueblo, delante de cada una de nosotras, sus criaturas, que nos ha hecho a imagen y semejanza. Y de repente, Padre, yo veo que muchas personas como que o sea, buscan ir a misa, buscan tener una vida sacramental, pero de repente, como tienen la pregunta de, bueno, pues yo rezo, pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo? De hecho, en toda la historia, pues, en la historia de la iglesia nos irá dando una respuesta acerca de esto. Justamente porque hoy puedo decir que somos una generación bendecida, bendecida por la posibilidad que tenemos para poder acceder a la Sagrada Escritura. Hoy día hay muchas redes sociales, hay muchos programas que te proponen la Biblia, que te proponen la meditación diaria, que te proponen cápsulas sobre la palabra de Dios. Hasta, como dice el Papa Francisco, tenemos hoy la posibilidad de llevar la palabra en nuestro bolsillo, siendo no solamente en papeles, pero a través de nuestro celular. Entonces, poder encontrar a personas hoy que se acerquen a la palabra de Dios de manera frecuente es una clave grandísima, bellísima. Por eso lo que estamos viendo, recuperar la historia de la iglesia a través de la Sagrada Escritura. Es cierto que la historia, el camino de la iglesia se descubre a través de la tradición, a través del magisterio, pero la Sagrada Escritura es una fuente hermosísima para poder descubrir cómo esta iglesia ha nacido, ha ido creciendo y también ha enfrentado ciertas realidades. Por eso en el sínodo sobre la nueva evangelización, en el 2012, ¿sí?, se proponía que recuperar la centralidad de la palabra de Dios en la iglesia es recuperar una gran parte de la historia de la iglesia, para decir que el sínodo sobre la nueva evangelización volvió a poner en el centro la palabra. Sin embargo, es bueno darnos cuenta de que una persona puede acercarse a la palabra y no encontrar lo que espera y no encontrar lo que busca. Hasta nos podemos acercar a la palabra y asustarnos y decir, ay caray, esa no es lo que esperaba de la palabra de Dios. Por eso, la misma palabra debe ser leída en su contexto general y después poder actualizarla desde su mensaje. Ejemplo, si tomamos el Salmo 136, por ejemplo, ¿sí? Salmo 136 o 136, que dice, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Y después nos encontramos con algunos versículos como
Él hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Hoy? Y dice el texto, porque es eterna su misericordia. Él arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Y ante este texto uno dice, a ver, ¿cómo es esta misericordia que hace daño? ¿Cómo es esta misericordia que hasta mata? Por eso, el contexto de la palabra sí puede ayudarnos a mejorar bastante esta belleza, ¿sí? En la escucha de la misma palabra, sí, podemos fortalecer nuestra fe, podemos fortalecer hasta nuestro mismo amor a la iglesia, podemos fortalecer nuestra adhesión a Cristo. Y esto a través de cómo Dios ha ido acompañando, guiando, cuidando a su pueblo. Sí, Gaby, desde esta perspectiva. Sí, en definitiva, es que yo creo que necesitamos como hacer una lectura inteligente de la palabra de Dios, o sea, tener como bien en cuenta que las Sagradas Escrituras no es un libro meramente histórico, un libro científico, ¿no? Yo me he encontrado por ahí a un joven que me refutaba que cómo era posible que yo hablara de la palabra de Dios y si no decía nada acerca de la evolución del ser humano, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, a ver, vamos ubicándonos que las Sagradas Escrituras no es un libro científico. Estamos hablando de un libro de fe que nos lleva al encuentro con Cristo, que nos lleva al encuentro con Dios y que precisamente es a través de la historia de la salvación y de la historia de la iglesia que Dios se va revelando a su pueblo para establecer una alianza con nosotros, que me parece, padre, si no tú me corriges, es el culmen de la revelación de las Sagradas Escrituras que se nos revela en Jesucristo, pero necesitamos, por supuesto, para poder estar bien enclavado, bien la historia de la iglesia, para poder comprender bien las Sagradas Escrituras, tenemos que hacer una lectura inteligente, porque bien como leías en ese momento este salmo, eterna es la misericordia de Dios, pero ¿cómo? Pero si está matando al primogénito de los faraón y está ahogando a todos Sí. los... Tenemos que conocer también en qué contexto estaba el pueblo de Israel, 730 años de esclavitud y cómo Dios viene a liberar Ajá, sí. y manifiesta su misericordia. Justamente, Gaby, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ¿sí? Debemos buscar el sentido, el por qué. Yo no me acerco a la palabra de Dios para responder a la pregunta ¿cuándo sucedió? O ¿cómo sucedió? Está la historia, está la ciencia para poder darme estas respuestas. Por eso, la Sagrada Escritura no anda peleándose con la historia o con la ciencia, pero yo en la Sagrada Escritura encuentro el sentido de mi vida. ¿Por qué existo? No cómo existo o desde cuándo existo, no, el por qué existo. ¿Sí? Y poder encontrar esta finalidad, entonces me ayuda a tener una convicción y una vida plena. Por eso, en el mismo sínodo, que fue para mí un sínodo de estos últimos años importantes para la nueva evangelización, decía en uno de los textos, ¿sí? La lectura frecuente de la Sagrada Escritura ilumina la misma tradición de la Iglesia que nos la entrega y la interpreta bellamente. No solo es un paso obligado para conocer el contenido mismo del Evangelio. Esto es la persona de Jesús,
en el contexto de la historia de la salvación. Hablabas hace rato de cómo Dios ha hecho alianza con su pueblo y esta alianza llega a su culmen con la revelación que hace Jesús. Ahora sí, Jesús hace una irrupción tan bonita en la historia de la humanidad que uno dice, no hombre, si Dios actúa así en Jesucristo, su Hijo, no. Por eso en Lucas capítulo 11, cuando Jesús nos quiere hablar del Padre, dice, no, cuando oren, digan, Padre nuestro. Eso es un mensaje que antes no se había escuchado. Se escuchaba al Padre lejano, al Padre cuyo nombre no se podía pronunciar. Y Jesús dice, no, mi Padre, nuestro Padre, son estas las revelaciones que Jesús nos hace. Por lo tanto, la palabra de Dios es entonces la acción de Jesús en el Nuevo Testamento y también toda la experiencia del pueblo en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos esta realidad de la historia de la iglesia que se va recuperando bellamente a través de la Sagrada Escritura, podemos entonces decirnos cómo Dios habla a su pueblo, ¿sí? Cómo Dios habla a su pueblo en la siguiente diapositiva. Dios habla a su pueblo a través de formas diferentes. Hay la experiencia del profeta que dice, sal y verás cómo Dios va a aparecer. En el fuego no, en el terremoto no, en el silencio, en la brisa suave. Pero este Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, ha hablado a su pueblo a través de los acontecimientos. Y uno diría, a ver, ¿cómo Dios me habla hoy? Que soy parte del pueblo de Dios a través de nuestro cotidiano. Es bonito escuchar de repente la experiencia de muchas personas cuando empiezan a decir, es que a través de lo que me sucedió, parece que Dios me estaba hablando. Lo que nosotros mismos estamos viviendo como situación, uno diría, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos dice Dios ante esta situación? A lo mejor volver a centrarnos sobre el cuidado, a lo mejor de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, a través de una violencia. ¿Qué nos estará diciendo Dios? Luchar para que haya más igualdad, para que haya paz o justicia entre el pueblo. En la tradición religiosa se recoge no las crónicas frías de unos hechos del pasado, sino la experiencia vivida del pueblo en un momento determinado. Es fijada. Cuando vemos al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel o al evangelista Marcos, al evangelista Lucas, vamos viendo cómo nunca Dios se ha hecho ausente de la historia de su pueblo. Tiene una presencia tan permanente, tan continua, que uno diría, a ver, ¿de qué forma nos va a volver a hablar? ¿Por qué? No hay una forma única. Hay formas diversas de la acción
del habla de Dios. ¿Cómo me dispongo yo a poder descubrir la acción en la que Dios está utilizando para poder hablarme? Sí, este Dios que habla a su pueblo es el Dios que se revela a través de la experiencia individual, la experiencia que Gaby Gómez tiene de Dios puede ser una diferencia diferente de la de Félix Cuate, a través de los hechos diferentes. Sin embargo, es el mismo Dios que se revela. Y ya en la palabra, es bonito ver cuando meditamos la palabra de Dios y nos reunimos para poder compartirla. Uno escucha a personas decir, a mí esta palabra hoy me dice, ay, mira. Y la otra persona te dice, con esta palabra, hoy siento esto. Ay, yo no había visto esta palabra desde esta perspectiva. ¿Sí? Dios que habla a su pueblo utiliza medios diferentes, pero en la misma palabra de Dios nos encontramos con el Padre, con Jesús, a través de los profetas, los apóstoles o los escritores bíblicos que nos hablan de forma diferente. Padre, Este Dios, sí, adelante, sí. perdón, esto es fascinante porque a mí me impresiona cómo Dios es el que toma la iniciativa una y otra vez para hablarnos, ¿no? Para hablar a su pueblo, pero también para hablarnos de manera personal, así como lo ibas diciendo. Bien, no hablará de la misma manera a Juan Pérez que a María Torres, ¿no? Habla de una manera especial, pero de hecho, es esta iniciativa que él tiene, muchas veces nosotros estamos cerrados, estamos duros de cabeza, cerrados de corazón, y Dios siempre sigue buscando la manera de buscar, sí busca la manera de que nos abramos, de que abramos el oído. Y de hecho, en el capítulo 6, versículo 4, ahí está contenida algo esencial, porque si Dios está hablando a través de las escrituras, a través de los acontecimientos, a través de las personas, Dios está buscando que primero abramos el oído, y en las Sagradas Escrituras nos habla especialmente de ello. Lo cito: escucha Israel, escucha, fíjate, aquí empieza esto, Shema Israel, y es esta ya abrir el oído, y si abro el oído, entonces podré darme cuenta cuando Dios está hablando a través de la homilía del sacerdote, de la lectura bíblica, del salmo, de la meditación, del acontecimiento que estamos viviendo, pero únicamente si me abro al Shema, si me abro a la escucha, no solo como una escucha superficial, ese Shema va más allá, ¿no, Padre? Es como una escucha interior, una escucha Ajá. que me lleva a un cambio, si no, no estoy escuchando verdaderamente. Justamente el Shema Israel no es solo la escucha con el oído. El Shema Israel es una escucha completa que toca también la parte no solamente del corazón, sino de la voluntad. En el Shema Israel estamos viendo cómo Dios habla al pueblo y el pueblo se dispone a obedecer. Entonces, en el Shema está también la presencia fuerte de la obediencia. No se puede separar cuando hablamos de Shema Israel a escucha Israel con el oído. No, es una escucha que entra profundamente en la persona, que la persona dice, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Como en la asamblea de Siquén con Josué.
después de haber hablado durante varias horas al pueblo, Josué al final toma el compromiso y en su compromiso dice, por lo que a mí toca, yo y mi familia serviremos al Señor. Esta es la culminación del Shema. Entonces, aquel que ha escuchado pone entonces en movimiento su voluntad y la voluntad conduce al compromiso. Y este compromiso dispone a la persona a obedecer. ¿Sí? Entonces, vemos que el pueblo es un pueblo dispuesto a escuchar y a obedecer para después corresponder a la alianza, lo que no siempre es fácil, ¿sí? Porque vamos en el caminar conociendo tropezos, caídas, pero no a causa de estos tropiezos o caídas, Yahvé deja de, eres mi pueblo, en ti he puesto mi confianza, como lo dirá el día del bautismo de Jesús, ¿sí? Entonces, este Shema es un Shema completo, un Shema integral, ¿sí? Por eso entonces podemos ver a este Dios que habla a su pueblo, que tiene también la capacidad de hablar con su pueblo. En la próxima diapositiva, Dios que habla con su pueblo, esta es una expresión que me gusta en el sentido de que uno toma la palabra, la medita hoy, recibe un mensaje. Ejemplo, personalmente a mí me ha pasado con el texto de Lucas capítulo 15. Un día hice la meditación de este texto. Es la parábola del hijo pródigo. Y en la meditación, aquel día me detuve en la realidad del Padre. Y yo decía, el Padre lleno de misericordia recibe y acoge. Y yo me decía, ay Señor, mira que me estás invitando a imitar a este Padre en su corazón. Es decir, un Padre capaz de acoger, recibir a todos, independientemente de lo que son o de lo que han hecho. En una otra ocasión, en otro año, vuelvo a meditar el texto. Y algo que me llamó la atención, que nunca me había dado cuenta, cuando el texto de Lucas dice, y comenzaron la fiesta. Cuando ya el papá invitó al hijo, entró y comenzaron la fiesta. Y yo me quedé con la expresión y comenzaron la fiesta. Aquel día me acuerdo que en la meditación yo me decía, a ver, comenzaron la fiesta porque el hijo ha llegado. Entonces, el hijo pródigo ha sido capaz de producir, de provocar la fiesta. Y la pregunta que yo me hacía en la vida comunitaria, en la vida de la iglesia, ¿cómo puedo ser yo, Félix, uno que provoque la fiesta? ¿Cómo provocar la fiesta? Aquí no estaba yo solamente hablando de la pachanga que uno viene y saca un vinito y brindamos, pero en un ambiente comunitario con mis
cohermanos o en mi propia familia, decía yo, ¿cómo provocar la fiesta en mi familia religiosa, en mi familia biológica? Y esto me ayudó a darme cuenta de cómo la palabra de Dios es una palabra en la que Dios habla conmigo de manera frecuente. La palabra de hoy no es la misma que ayer. Por eso decimos, tu palabra es eterna y rebasa los tiempos. Este Dios que habla con su pueblo utiliza entonces a los profetas. Ejemplo, Jeremías capítulo 2. Yahvé le dice, ve, clama a los oídos de Jerusalén, diciéndoles, así dice el Señor. Yahvé habla con su pueblo, ¿sí? Con la mediación. También el profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 8, Yahvé dice al profeta, ve y dile a este pueblo, escuchen bien. Entonces, este Dios que habla con su pueblo, también lo hace cuando yo hago oración con la palabra. Allí Yahvé está hablando conmigo. Cuando en la meditación de la palabra, leyendo, dejando que la palabra penetre en la situación que estoy viviendo. Por eso uno en el momento de iniciar la meditación de la palabra no hace la meditación vaciándose. Yo entro en la palabra con lo que estoy viviendo, con lo que soy. Y es este yo presente que se hace, es este yo presente, este yo actual que entra en la meditación de la palabra. No es el yo ideal que entra a meditar la palabra. El yo presente, meditando la palabra de Dios, podrá darse propósitos para el ideal, para el futuro. ¿Sí? Hablando entonces de este diálogo. Padre, y ¿Sí? es, Ajá. eh, ¿Sí? Te escucho. perdón, bueno, nada más en Jeremías 33:3 justamente va Ajá. hablando acerca de, ¿no? O sea, clama a mí y te responderé, porque, no, o sea, por una parte bien, me dispongo a escuchar, pero por otra parte, este Dios habla con su pueblo, es que es una conversación. Me encanta esto de me presento tal cual estoy, ¿no? Si me encuentro derrumbado, si me encuentro en un momento de tibieza, si estoy ¿Sí? súper eufórico con el Señor, estés como estés, tú te presentas y Justo, entablas sí. una conversación con Dios, es una relación. No puede ser nada más, yo me siento únicamente escuchar, habrá tiempos que son para eso, pero especialmente durante nuestra vida será bien. Dios te acepta, o sea, Él te recibe, creo que esa es la palabra, te recibe tal cual. Ajá, sí. Tú atrévete a tener una conversación con Él. Dios habla a través de la palabra y yo le respondo a través de la oración personal, pero tiene que ser como un diálogo, no un monólogo, Justamente, sí. porque ¿Sí? Sí, sí. Allí, cuando hablamos del diálogo, a mí me gusta la expresión del silencio que pertenece al diálogo. Es decir, uno llega derrumbado, uno llega con una situación difícil y no encuentra las palabras para poder expresarse. En este caso, el silencio. Esa es la experiencia que se atribuye a Jean-Marie Vianney.
el santo cura de Ars, ¿sí? Se le atribuye esta anécdota, historia, de que él había constatado en su iglesia solía llegar un campesino a una hora frecuente y un día el santo cura de Ars dice, a ver, este hombre, ¿qué hace allí todos los días a esta misma hora? Se acerca y le dice, oiga, ¿cómo está? Bien. ¿Qué hace allí todos los días ante este crucifijo? Y el Señor de decirle, yo le miro y él me mira, le aviso y él me avisa. Y Santo Cura de Ars dice, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor de decirle, es que le estoy mirando y cuando no encuentro las palabras para decirle lo que yo siento, solamente le sigo mirando. ¿Sí? Entonces, en esta mirada podemos incluir ahí el silencio que en los pasos de la meditación debe intervenir como el momento precioso en el que me detengo, guardo silencio para dejar que la palabra penetre en lo más profundo de mi ser. Y es en este silencio que puedo escuchar y sentir adentro de mí la propuesta de Dios, la propuesta del Evangelio. Es bonito también ver cuando en las celebraciones eucarísticas vamos observando algunos momentos de silencio. Necesitamos estos espacios para poder escuchar también lo que dice nuestro interior. Y en el silencio que vengan ideas, que surjan de mi mente cosas. Dice San Ignacio, que en este momento de silencio, pase lo que pase por mi mente, puedo entonces recuperar esto para incluirlo también en la oración, sea lo que sea, porque es parte de mí, es parte de lo que estoy viviendo con este Dios que habla con su pueblo. Entonces podríamos decir que Cristo está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él que nos va hablando. Se recoge así una antigua tradición que decía San Agustín, la boca de Cristo en el Evangelio es la palabra. Él está sentado en el cielo, pero no cesa de hablar con nosotros en la tierra. ¿Sí? Este Dios que habla con nosotros, ¿sí? A través, como ya decíamos, de los profetas, del mismo Hijo, ¿sí? Y después, Dios habla para su pueblo. Parece ser que Dios tiene una visión, Dios tiene una destinación, Dios habla a mí. Su palabra se dirige a ti. Dios habla para su pueblo. Este Dios que habla para su pueblo se dirige hoy día, independientemente de la raza, de la cultura, de la edad. Esto es bonito, ver cuando los chiquillos son capaces de escuchar la palabra de Dios y decir, wow, mira qué bonito. Y un adolescente, un joven, una persona adulta, una persona de la tercera edad, escucha la palabra en su estado, en su condición,
Este es lo bonito de Dios que rebasa todas las fronteras y me alcanza donde me encuentro. Su palabra no ha perdido entonces fuerza. Él nos ha hablado en el pasado y me sigue hablando hoy. Por eso, Dios está presente en esta próxima diapositiva en la historia. ¿Sí? En la próxima diapositiva, entonces, Dios está presente en la historia de su pueblo. ¿Sí? Todo lo que encontramos en el libro del Éxodo. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Mira, dice que el pueblo de Israel ha aprendido a ser pueblo en la experiencia del desierto. Y en este desierto se ha dado cuenta de la presencia acompañante de Dios. Hay otro salmo que me gusta, de hecho, un salmo que ha sido utilizado bastante en música de los años 80, de los años 80, no, de los años 70, 80, sí, 70, por ahí, cuando dice en el Salmo 137 o 136, junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos con nostalgia de Sión y decíamos, ¿cómo vamos a cantar aquí, Señor? No, deseamos regresar. Y aquí en este salmo hay un compromiso tan fuerte que hace el israelita. Dice, Yahvé, si te olvido, que mi lengua se pegue a mi paladar. Y es, yo no tengo derecho a esta música, ¿no? Sí, Baideriva ho Babilón, dai, 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 dai. Sí, con los respeto a los derechos, ¿sí? Para ver cómo Dios ha estado tan presente que el pueblo, aún estando al exilio, no, tiene la mirada todavía bien fija. Un día, Señor, regresaremos y ahí estaremos contigo. Y en Jesús hemos visto cómo este Dios se ha hecho presente en la historia de los excluidos. En Juan capítulo 9 tenemos, por ejemplo, la historia de este ciego, cómo Jesús lo va acompañando. ¿Ves algo? No, estoy viendo las cosas como si fueran árboles. Ah, bueno, otra vez. Y después a este ciego le preguntan, ¿quién te dio la vida? Es un señor de Nazaret. ¿Quién? Y finalmente, en el encuentro que hace con Jesús, él toma la iniciativa de hacerse discípulo. Dios está presente en esta historia, también en la mía. Conclusión, la palabra de Dios es la fuente para conocer mejor a Jesús. No se puede amar lo que no se conoce. Se ama lo que se conoce. Y cuando hablamos del conocimiento, no estoy hablando forzosamente de un conocimiento científico, epistemológico, de la palabra con todo lo que tiene. Pero en los evangelios, recordarse o acordarse de los signos, gestos de Jesús, no, voy forjando una idea de Jesús. ¿Sí, Claro. Gaby? Ajá. De hecho, mientras te escuchaba, pensaba que justamente, o sea, en ese tiempo yo creo que aquellos que han ido siguiendo la liturgia que nos presenta la iglesia para cada día, Ujú. es tan fuerte, es tan obvio cómo Dios va hablando de las circunstancias que estamos viviendo, está enclavado porque la palabra es viva y eficaz, es como Justamente. está presente, o sea, Dios está presente, Dios va Sí. hablando.
Nada más que a veces tenemos los oídos cerrados, pero Él siempre está buscando acompañar a su pueblo, caminar con nosotros. Y estoy segura, Padre, que todos los que nos están escuchando, seguramente la mayoría, han tenido una experiencia de encuentro con Dios a través de la palabra. Cuando asistí a la Eucaristía y escuché una lectura y dije, eso tal cual es como lo que yo necesitaba para este día. Ajá, sí, sí. El Señor te habló de una cierta manera, pero necesitamos como tener esta certeza que Dios está presente en la historia de su pueblo y habla a través de las Sagradas Escrituras. Y cada vez, si nos atreviéramos a que diario leyéramos las lecturas de cada día que nos propone la iglesia, nos daríamos cuenta que Dios diario nos habla, no es como Justamente, sí. de vez en cuando, ¿no? Ah, sí, Porque uno está enamorado, habla diario con quien ama. Y Dios está enamorado justamente, sí. de nosotros. Dios está enamorado de ti que nos estás escuchando. Y por eso Él va a buscar hablarte diariamente a través de las Sagradas Escrituras. Pero atrévete a abrirlas. Atrévete a Ajá, poner. Sería, me pongo los audífonos de la palabra, que es la abro y me pongo a leerla. La tengo muy en bien. idioma, ya no está nada más en latín, la puedo leer en español. Entonces, Ujú. si la tienes en tu buró, si la tienes en tu altar de la palabra en la casa, o sea, ábrela en la aplicación de tu celular y escucha, porque Dios quiere hablarte al corazón. Justamente, Gaby, por eso decía al inicio que esta generación, hablando de la Sagrada Escritura, es una generación bendecida. Cuando veo, por ejemplo, en la Ciudad de México o aquí mucha gente que viaja 40 minutos, 50 minutos antes de llegar a su lugar de trabajo, de su escuela, veo a algunas personas en el metro, en el pecero, en el autobús, escuchando la meditación diaria. Esto, cuando yo observo esto, sobre todo cuando estoy en la Ciudad de México, digo, ay Señor, qué bendecido. Está, por ejemplo, la aplicación Rezando Voy, ¿sí? Que ofrece meditación, unas cápsulas de la palabra todos los días. Y hay otras aplicaciones que uno puede ir descargando para por lo menos tomar 15 minutos en la mañana, aún si uno no tiene el tiempo así del silencio completo en su casa, entonces ya estando en el metro y veo a muchos que están con sus auriculares, con sus audífonos y allí van meditando, escuchando y esto es la comida que necesitamos, Gaby, ¿sí? Porque Dios nos habla. Ujú. Así es. Oye, padre, yo para ya ir cerrando Muy bien, sí. durante este día, que te agradezco muchísimo, yo quisiera hacerte unas preguntas más A personales ver, de la palabra. ok. A ver, padre, para irte conociendo, porque ahí siempre yo te veo con los javerianos, pero nomás no nos ha tocado así conversar. Creo que es de las primeras veces. A ver, padre, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Mi libro favorito de la Biblia es el Evangelio de San Lucas. ¿Sí? El Por- Evangelio de San Lucas. Porque en San Lucas descubro experiencias tan concretas de la vida de Jesús, porque habiendo estudiado un poquito San Lucas, me doy cuenta de que San Lucas sí te habla de los pobres, no está hablando de los pobres imaginarios, pero está hablando de los pobres directos de la comunidad. Y también hay textos propios de San Lucas que uno no encuentra en los otros evangelios. Entonces, San Lucas es el texto de la mansedumbre, de la misericordia de Dios. Y si hay algo que me fascina allí, sí, es este corazón de Dios que presenta
San Lucas. ¿Sí? Y oye, padre, ¿con qué personaje bíblico te identificas? No tu favorito, ¿con cuál te identificas? Que dices, como que me parezco a fulanito. Así, hablando del personaje bíblico, yo diría, son dos. A ver. Primero, San Pablo, Wow. ¿sí? San Pablo como misionero, aquel que pudo abrir así las puertas de la iglesia que está centrada en Jerusalén, la abrió hacia otras realidades. Y también veo toda la atención de San Pablo hacia las comunidades, ¿sí? Sus comunidades que él fundó. Después de San Pablo está, sí, es cierto que la palabra es de Jesús. Sí, Jesús es el ideal, de verdad. Ahí sí, pero más bien en algún libro que a mí personalmente me gustó bastante, pero en el Antiguo Testamento me gusta mucho el profeta Amós, que es el profeta de la justicia, el profeta que presenta a Dios, que toma la defensa, ¿sí?, de su pueblo. Padre. Y por último, yo quisiera preguntarte, bueno, nosotros, bueno, yo no conozco Camerún. Preguntarte, ¿cómo fue tu encuentro con la palabra? No sé si fue ahí o en otro lugar, pero ¿cómo fue tu primer encuentro con la palabra que te cautivó? Ok. Estaba yo en la parroquia y en nuestra parroquia había unas religiosas holandesas y éramos encargados de grupos juveniles. Y ella, en la búsqueda de la formación de los líderes, nos mandó a hacer los ejercicios espirituales con los jesuitas. Yo tenía, sí, yo ya antes siendo monaguillo y todo, pero en aquel entonces tenía 18 años. Entonces, ella nos mandó a estos ejercicios y los ejercicios fueron de 8 días. Y en estos ejercicios, cuando el padre hablaba así de cómo meditar la palabra, cómo acercarse a la palabra, no, hombre, me quedó maravillado cuando él hablaba de Jesús y hablaba de los gestos de Jesús, su mirada, su actuación. Y tomó el texto de Marcos en el que decía que Jesús llegó, vio a la muchedumbre, tuvo compasión de ella. No, hombre, esto me marcó tanto que yo creo que mi encuentro real con la palabra fue desde la persona de Jesús, desde estos cuentos, ¿sí? Pero también me acuerdo que la misma religiosa, éramos monaguillos, ella nos daba temas con tipos de diapositivas que se ponía chic, 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 y salía solo la imagen y había un disco ahí, estoy hablando de... Entonces, allí ellas nos contaban las actuaciones de Jesús. Yo siento que allí empecé a enamorarse del estilo de Jesús, ¿sí? En estas historias y sobre todo en este retiro, en estos ejercicios espirituales que tuvimos como líderes. Wow. Gracias, padre. Y, y más tarde, cuando me encontré con un texto de José Antonio Pagola sobre el Jesús histórico, nombre,
Cuando yo vi este libro, dije, este es lo que yo buscaba de Jesús. Y antes había encontrado un texto de un padre, Carlos Bravo, sobre los años 30, y él hablaba justamente de Jesús, de su movimiento, del cristianismo. Sí, son elementos que personalmente han dado como que rumbo a lo que hoy voy profundizando poco a poco. Bueno, Ajá. qué maravilloso cómo el Señor se va dejando encontrar. Y yo creo que podríamos así como voltear la frase de San Jerónimo y decir que quien conoce las Escrituras conoce a Cristo. La Sí, justamente, sí, 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 quien sí. descubre la palabra de Dios, descubre a Cristo. Y si alguien, si el Señor nos ha dado la oportunidad de nosotros ir descubriendo en la palabra su rostro, no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído, no podemos. Y por eso Mm. necesitamos seguir evangelizando, misionando hasta Ajá. los rincones del mundo. Ya si el Señor te mantiene aquí en Guadalajara unos meses más, dejemos que la palabra siga corriendo. Muy bien. No, es una experiencia muy, muy bonita, sí, poder compartir el acercamiento que uno ha tenido con la palabra. Y yo estoy convencido de que para los jóvenes que tienen la posibilidad de leer, la posibilidad de buscar, ¿sí? No se trata de tomar 40 minutos, una hora, no, 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 un tantito. A lo mejor iniciando con los evangelios. Evangelios, uno se va dando cuenta, ay caray, ¿a poco este es el Jesús? Ay, ver las actuaciones, por ejemplo, el Juan capítulo 8 que viene, ay Señor, esta señora la hemos encontrado y Jesús tan calmadito, ay, usted es la persona que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y cuando uno se encuentra ante textos así, uno dice, a ver, ¿cómo de verdad ha sido este Jesús? ¿Sí? Y lo encontramos leyendo, leyendo la palabra, leyendo los evangelios. Sí. Esto es maravilloso e inagotable, Padre. Y por ello quiero de verdad agradecerte por este tiempo que has dedicado. Sé que eres un sacerdote muy ocupado, Uy. es pescarte, pero le doy gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio sacerdotal y misionero. Por este momento que Dios nos ha concedido de poder compartir pues la palabra juntos y sobre todo me encanta cómo comunicas esta pasión por las Sagradas Escrituras, esta pasión por Cristo. Te agradezco de verdad por parte de vida Plena en Jesús, este sí a esta evangelización a través de las redes sociales. Bueno, nada más quiero darles el anuncio a todos los que nos están siguiendo que este es el tercer día, pero todavía nos faltan todavía 4 días de la semana bíblica. El día de mañana estaremos con el tema el Espíritu Santo y la lectura de la Escritura con el padre Octavio Raimondo, que es misionero comboniano y se conectará con nosotros desde Bari, Italia. Así que de verdad les invito a que no se lo pierdan a la misma hora y a través de los mismos canales de Vida Plena en Jesús GDL en Facebook y en YouTube. Si te ha gustado este compartir, te invitamos a que lo sigas compartiendo en tus redes sociales y pues seguiremos transmitiendo la palabra de Dios. Padre, yo quisiera para terminar este momento, si nos puedes dar la bendición a todas estas personas que estamos conectadas. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra está presente. Gracias por ella. El Señor el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios lleno de bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
que seamos hombres y mujeres de la palabra. Sí.